Te dijeron que Jerónimo era un salvaje que atacaba sin razón. Los mapas geológicos de 1879 revelan depósitos masivos de cobre en territorio apache valorados en lo que hoy serían miles de millones de dólares. ¿Coincidencia que la presión militar se intensificara exactamente después de esos reportes? Los documentos dicen que no. Voy a contarte la historia que ninguna película de Hollywood se atreve a tocar. No porque sea violenta, la violencia la muestran todo el tiempo, sino porque revela algo mucho más perturbador: cómo un guerrero apache construyó una estructura de poder tan eficiente, tan descentralizada y tan imposible de destruir que aterrorizó a generales estadounidenses y mexicanos por igual. Pero más importante, voy a mostrarte por qué ese terror no era realmente sobre Jerónimo. Era sobre lo que él representaba: un sistema de organización que operaba completamente fuera de la lógica occidental de control territorial y que bloqueaba el acceso a recursos que empresas mineras en Nueva York y Londres ya habían contabilizado como suyos. Empecemos por donde nadie empieza, con los contratos. En 1872, 3 años antes de que Jerónimo iniciara su campaña más famosa, la Copper Queen Mining Company adquirió derechos sobre territorios en lo que hoy es Bisbee, Arizona. Pequeño problema: esos territorios estaban en pleno corazón del territorio apache. Documentos corporativos de la época, archivados durante más de 100 años, muestran que la compañía había invertido capital significativo basándose en reportes geológicos que confirmaban vetas de cobre de calidad excepcional. Necesitaban dos cosas: remover a los apaches y construir infraestructura ferroviaria para extraer el mineral. El ejército estadounidense convenientemente intensificó operaciones en la región ese mismo año. Pero antes de seguir ese dinero, necesitas entender quién era realmente este hombre y qué había construido. Jerónimo, o Goyahue en idioma apache, no era un jefe tribal en el sentido que los europeos entendían el liderazgo. No heredó poder, no controlaba territorio fijo, no tenía un ejército permanente, y precisamente por eso fue tan efectivo y tan aterrador para las potencias coloniales. Había creado algo que los generales occidentales no podían comprender: un poder paralelo, fluido, descentralizado, que operaba en las sombras y podía materializarse en cualquier lugar sin aviso previo. Déjame explicarte cómo funcionaba esto tácticamente, porque aquí es donde Hollywood te mintió por completo. Las películas te muestran hordas de guerreros atacando fuertes. Eso es fantasía. La realidad era infinitamente más sofisticada y más aterradora. Jerónimo comandaba grupos pequeños, raramente más de 30 a 40 guerreros, pero organizados en una red de células que se comunicaban a través de un sistema que el ejército estadounidense nunca logró descifrar completamente. Usaban señales de humo, sí, todos lo saben, pero lo que no te cuentan es que tenían códigos cambiantes, mensajeros que corrían distancias imposibles y, lo más importante, una red de inteligencia infiltrada en ranchos, fuertes y pueblos que les daba información en tiempo real sobre movimientos de tropas. Documentos militares estadounidenses de 1883, reportes que permanecieron clasificados durante décadas, revelan la frustración absoluta de los comandantes. El general George Crook, uno de los pocos oficiales que Jerónimo respetaba, escribió en correspondencia privada que los apaches poseían un sistema de inteligencia superior al del ejército. Superior. Esas son sus palabras. Jerónimo sabía dónde estaban las tropas antes de que las tropas supieran dónde estaba él. Tenía informantes, algunos involuntarios, otros colaboradores secretos, personas que por diversas razones, odio al gobierno, simpatía con los apaches o simplemente miedo, pasaban información. Y geográficamente, controlar ese territorio era controlar una de las regiones más estratégicas de América del Norte. Estamos hablando de lo que hoy es el sur de Arizona y Nuevo México, y el norte de Sonora y Chihuahua en México. Para ubicarte, imagina un territorio del tamaño aproximado de Inglaterra, cruzado por montañas que llegan a 2.400 metros de altura, desiertos donde la temperatura supera los 45 grados,
y cañones donde un ejército entero podía desaparecer sin dejar rastro. Pero no era solo el terreno, era lo que había debajo: plata en Tombstone, cobre en Bisbee, turquesa en áreas que los apaches consideraban sagradas. Rutas para el ferrocarril transcontinental, que necesitaba cruzar exactamente por territorio apache para conectar California con Texas de la forma más eficiente. Y agua. Siempre se olvidan del agua. En esa región, controlar los pocos ríos y manantiales significaba controlar quién vivía y quién moría. Los apaches conocían cada fuente de agua en 500 kilómetros a la redonda. El ejército no. Ahora, rastreemos el dinero porque aquí es donde la historia se pone realmente reveladora. La Southern Pacific Railroad Company, financiada principalmente por inversores de la costa este y banqueros británicos, necesitaba construir rieles a través de territorio apache. Cada mes de retraso costaba fortunas. Los reportes financieros de la compañía de 1880 muestran pérdidas masivas debido a lo que diplomáticamente llamaban inestabilidad en la región. Inestabilidad. Esa es la palabra que usan cuando un guerrero apache con 40 hombres puede detener el avance de una corporación valorada en millones. La compañía ferroviaria presionó a Washington. Washington presionó al ejército. Y el ejército, honestamente, no sabía qué hacer porque estaban peleando contra un enemigo que no jugaba según ninguna regla que conocieran. Jerónimo no defendía posiciones fijas. No presentaba batalla campal. Aparecía, atacaba con precisión quirúrgica objetivos específicos. Desaparecía. Sus guerreros podían cabalgar 160 kilómetros en un día, algo que generales estadounidenses consideraban imposible hasta que lo vieron con sus propios ojos. Y no solo cabalgaban, lo hacían por terreno donde el ejército necesitaba el doble o triple de tiempo. Pero aquí está lo que realmente asustó a Washington, y que los documentos militares revelan cuando lees entre líneas. Jerónimo estaba construyendo alianzas, no solo con otros grupos apaches, eso era esperado. Estaba en comunicación con líderes comanches, con guerreros kiowas. Incluso hay evidencia circunstancial de contactos con grupos en México que también resistían el control central. El pánico absoluto del gobierno estadounidense no era sobre Jerónimo específicamente. Era sobre la posibilidad de una confederación amplia de pueblos nativos que pudiera coordinar resistencia en múltiples frentes simultáneamente. Documentos del Departamento de Guerra de 1882, ahora desclasificados, muestran que Washington consideraba ese escenario como una amenaza existencial. No usaban esas palabras exactas, pero cuando lees reportes sobre necesidad de acción decisiva antes de que el problema se extienda y prevenir comunicación entre grupos hostiles, queda claro que temían. Una alianza así podría haber detenido completamente la expansión occidental, y con ella, el acceso a recursos que ya estaban comprometidos en contratos con corporaciones que habían invertido capital significativo esperando retornos. Entonces, ¿cómo funcionaba el poder que Jerónimo había construido? No era un estado en el sentido occidental. No había capital, no había burocracia, no había ejército permanente, pero había algo más efectivo para sus propósitos. Una red descentralizada de lealtades personales, consejos de guerra que se formaban y disolvían según necesidad, y un código de conducta que todos respetaban no por ley escrita, sino por tradición y respeto mutuo. Era una arquitectura de poder completamente diferente. Los apaches tomaban decisiones en consejo. Jerónimo era respetado. Su voz tenía peso, pero no era un dictador. Esto confundía profundamente a los negociadores estadounidenses que esperaban poder firmar un tratado con un líder que controlara a todos. No funcionaba así. Si Jerónimo firmaba un tratado, solo comprometía a quienes voluntariamente lo seguían. Otros grupos apaches podían decidir no participar. Esta estructura descentralizada era militarmente brillante porque significaba que el gobierno no podía decapitar el movimiento capturando a un líder. No había cabeza que cortar.
Y espiritualmente, aquí es donde el Occidente realmente no entendía nada y ese desconocimiento los aterraba. Jerónimo era considerado un hombre de poder. Tenía visiones. Sus guerreros creían que las balas no podían matarlo. Y honestamente, cuando ves que sobrevivió décadas de combate constante contra ejércitos de dos naciones, empiezas a entender por qué creían eso. Pero más allá de la superstición, había estrategia real. Las ceremonias antes de las incursiones no eran solo rituales. Eran sesiones de planificación disfrazadas de espiritualidad. Construían cohesión de grupo. Identificaban dudas. Aseguraban compromiso total. Los generales estadounidenses lo consideraban superstición primitiva. Era psicología militar aplicada. Documentos de oficiales que estuvieron en el campo revelan un miedo genuino a ese poder espiritual. No porque creyeran en él literalmente, aunque algunos probablemente sí, sino porque veían el efecto que tenía en sus propios soldados. Tropas estadounidenses entraban en territorio apache aterrorizadas. Circulaban historias sobre guerreros que aparecían y desaparecían como fantasmas, sobre Jerónimo viendo el futuro, sobre apaches capaces de caminar sin dejar huellas. Eran exageraciones, obviamente, pero basadas en habilidades reales que para soldados de infantería promedio parecían sobrenaturales. Y hablemos de esas habilidades porque aquí es donde el análisis táctico se pone fascinante. Los apaches eran, sin exageración, los mejores guerreros de guerrilla en América del Norte. Sus tácticas de emboscada eran perfectas. Estudiaban el terreno con obsesión, identificaban cada roca, cada giro, cada posición de ventaja. Cuando atacaban, lo hacían desde posiciones donde el enemigo no podía responder efectivamente. Usaban el sol, lo ponían a sus espaldas para cegar a sus objetivos. Atacaban durante tormentas de polvo cuando la visibilidad era cero. Conocían el comportamiento de los caballos mejor que la caballería estadounidense. Podían predecir cómo reaccionarían los animales en combate. Sus arcos, déjame explicarte esto porque es importante, eran tecnológicamente superiores a los rifles de la época en ciertas situaciones. Un guerrero apache podía disparar 6 flechas en el tiempo que un soldado recargaba un rifle de un solo tiro. En combate cercano, en terreno montañoso, esa tasa de disparo era devastadora. Sí, los rifles tenían mayor alcance, pero en el terreno donde los apaches peleaban, las distancias de combate raramente permitían usar esa ventaja. Y las flechas eran silenciosas. Podías eliminar centinelas sin alertar al resto del campamento. Pero la verdadera superioridad apache estaba en la logística. Y aquí volvemos a revelar verdades que incomodan. El ejército estadounidense se movía con columnas de suministros masivas. Necesitaban carros con comida, agua, forraje para caballos, municiones, equipo médico. Eran lentos, predecibles, vulnerables. Los apaches se movían con lo mínimo. Podían sobrevivir con recursos que para un soldado estadounidense significarían muerte por inanición. Conocían qué plantas eran comestibles, dónde encontrar agua en pleno desierto, cómo cazar sin desperdiciar energía. Un guerrero apache podía operar en el campo durante semanas con lo que llevaba encima. Un soldado estadounidense necesitaba reabastecimiento constante. Esta diferencia logística explica por qué 30 apaches podían evadir a 5,000 soldados. No era magia, era que los apaches podían moverse por terreno donde el ejército no podía mantener líneas de suministro. Las montañas de Sierra Madre en México se convirtieron en refugio casi impenetrable porque simplemente no había forma de sostener una campaña militar prolongada allí con logística occidental. Los apaches sí podían. Conocían cada cueva, cada manantial oculto, cada paso secreto. Y Jerónimo era un maestro en explotar esa ventaja. Cuando la presión era demasiada en Arizona, cruzaba a México. Cuando México enviaba tropas, volvía a Arizona. Jugaba a 2 gobiernos uno contra el otro. Y aquí está el detalle geopolítico que nadie te cuenta. Había tensión constante entre Estados Unidos y México sobre operaciones transfronterizas. El ejército estadounidense técnicamente no podía cruzar a México sin permiso,
México técnicamente no permitía incursiones estadounidenses en su territorio. Jerónimo operaba en esa zona gris, literalmente entre dos naciones, explotando la burocracia internacional. Documentos diplomáticos de la época muestran frustración masiva. Telegramas entre Washington y Ciudad de México discutiendo el problema apache con lenguaje cada vez más desesperado. En 1882, ambos gobiernos finalmente acordaron permitir operaciones militares conjuntas y persecución transfronteriza. Eso solo prueba una cosa. Jerónimo había creado un problema tan grande que obligó a dos naciones que desconfiaban mutuamente a cooperar militarmente. Piensa en el poder político que eso representa. Ahora, quiero mostrarte algo que revela la hipocresía absoluta de las narrativas oficiales. Los reportes militares estadounidenses describían a los apaches como salvajes sin honor. Pero esos mismos reportes, cuando describes los detalles tácticos, revelan lo contrario. Los apaches tenían un código de guerra estricto. No atacaban sin razón. Cuando hacían incursiones, tenían objetivos específicos: recuperar caballos robados, vengar ataques previos, obtener suministros. No era violencia aleatoria. Era guerra con propósito. Y aquí está lo que realmente choca cuando lees documentos de ambos lados. Los apaches trataban prisioneros mejor que el ejército estadounidense. Hay casos documentados de apaches liberando mujeres y niños capturados sin dañarlos. Mientras tanto, el ejército estadounidense tenía política oficial de destruir aldeas apaches completas, incluyendo no combatientes. En 1871, en Camp Grant, milicias estadounidenses y mercenarios mexicanos masacraron más de 100 apaches, mayoría mujeres y niños, mientras los hombres estaban ausentes. Eso no fue guerra, fue genocidio. Y fue eso, junto con ataques similares, lo que radicalizó a Jerónimo. Porque necesitas entender, Jerónimo no empezó como líder guerrero. Era un hombre con familia, con vida relativamente pacífica. En 1858, soldados mexicanos atacaron su campamento mientras los hombres comerciaban en un pueblo cercano. Mataron a su madre, su esposa y sus 3 hijos. Eso lo cambió. La guerra que libró después no era solo sobre territorio o recursos. Era personal, era venganza. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso porque significaba que no podía ser comprado. No podía ser razonado con beneficios materiales. Su motivación era más profunda. Pero mientras Jerónimo peleaba por razones personales y culturales, otros estaban peleando por dinero. Y aquí volvemos al tema que conecta todo: las compañías mineras, las empresas ferroviarias, los especuladores de tierra, todos necesitaban una cosa: remover a los apaches. No importaba cómo. Presionaron al gobierno federal constantemente. Financiaron periódicos que publicaban historias exageradas sobre ataques salvajes. Crearon pánico público que justificaba presupuestos militares cada vez mayores, porque cada dólar que el gobierno gastaba en campañas contra los apaches era un dólar que protegía inversiones privadas. Los números son reveladores. Entre 1870 y 1886, el gobierno estadounidense gastó el equivalente actual a cientos de millones de dólares en operaciones contra Jerónimo y grupos apaches asociados. Movilizaron en ciertos momentos hasta 5,000 soldados, un cuarto del ejército entero, para capturar a un hombre y sus seguidores que nunca superaron 100 guerreros. Es absurdo desde perspectiva militar, pero tiene perfecto sentido desde perspectiva económica cuando entiendes que protegían. La Copper Queen Mining Company, que mencioné antes, comenzó operaciones plenas en Bisbee en 1880. Extrajo millones en cobre durante las décadas siguientes. Hoy, las minas de Bisbee han producido cobre, oro y plata valorados en miles de millones. Tombstone, famosa por el tiroteo en OK Corral, existía únicamente porque había plata. Empresarios habían identificado vetas en territorio apache y necesitaban acceso. Cada mes que los apaches resistían, era un mes de ganancias perdidas. Y aquí está el giro que cambia todo lo anterior.
Algunos de los oficiales militares encargados de resolver el problema Apache tenían vínculos financieros con esas mismas compañías. No todos, y no estoy sugiriendo conspiración masiva, pero documentos corporativos y registros de propiedad muestran conexiones. Generales que después de retirarse se convirtieron en consultores o directores de empresas mineras. Políticos territoriales que promovían política agresiva contra apaches mientras compraban opciones sobre tierras que serían liberadas. El conflicto no era solo militar, era una inversión. Entonces pregúntate, cuando un general toma decisiones tácticas que parecen diseñadas para prolongar el conflicto en lugar de resolverlo rápidamente, cuando operaciones que cualquier analista militar competente reconoce como ineficientes continúan año tras año, ¿a quién beneficia? Beneficia a contratistas de suministros militares. Beneficia a políticos que construyen carreras sobre defender la frontera. Beneficia a empresas que compran tierra devaluada por la guerra y la venden después a precio premium. Y Jerónimo, sin saberlo completamente, estaba jugando el papel que el sistema necesitaba, el villano perfecto que justificaba todo. Las películas, los libros sensacionalistas de la época, las exhibiciones de salvajes en ferias, todo construía una narrativa donde el Apache era el problema y la solución era más militares, más colonos, más desarrollo. Desarrollo que significaba extraer recursos, construir infraestructura que beneficiaba a corporaciones específicas y consolidar control territorial. Pero incluso entendiendo esa manipulación, incluso viendo cómo fue usado, no puedes quitarle a Jerónimo el reconocimiento de lo que logró militarmente. Durante más de 20 años, con recursos mínimos, tecnología inferior en papel, superado numéricamente 50-1 o más, mantuvo una campaña que obligó a 2 naciones a movilizar ejércitos. Eso es genio militar puro. Sus tácticas son estudiadas hasta hoy en academias militares como ejemplos perfectos de guerra asimétrica. En 1886, Jerónimo finalmente se rindió, no porque fuera derrotado en batalla. Eso es crucial entenderlo. Nunca fue derrotado militarmente. Se rindió porque estaba exhausto, porque su gente estaba muriendo, porque las promesas de que si se rendía su gente, sería tratada justamente parecían la única opción para evitar exterminio total. Le mintieron. Obviamente le mintieron. En lugar de la reserva prometida en Arizona, lo enviaron a Florida como prisionero de guerra. Después a Alabama. Finalmente a Oklahoma. Murió en 1909, lejos de su tierra, todavía prisionero. ¿Y qué pasó con esas tierras por las que peleó? Fueron divididas, vendidas, explotadas exactamente como las corporaciones habían planeado. Las minas produjeron fortunas. Los ferrocarriles conectaron costas. Los especuladores se volvieron millonarios. ¿Y los apaches? Fueron relegados a reservas. Tierras generalmente las menos productivas, las menos valiosas, ubicadas convenientemente donde no había recursos que los blancos quisieran. No fue coincidencia. Fue política deliberada. Documentos del Bureau of Indian Affairs, la oficina gubernamental encargada de asuntos indígenas, muestran esto explícitamente. Cuando asignaban reservas, geólogos primero evaluaban el territorio. Si había valor mineral o agrícola significativo, esa tierra no se daba a nativos. Simple, cínico, documentado, y cuando después descubrían recursos en reservas ya asignadas, renegociaban tratados, forzaban reubicaciones, encontraban razones legales para tomar esa tierra de vuelta. Pasó una y otra vez, no solo con apaches, sino con prácticamente todos los pueblos nativos. El patrón es siempre el mismo. Recurso descubierto, interés corporativo activado, presión sobre gobierno, conflicto manufacturado o exacerbado, resolución militar, tierra transferida. Si ves esto una vez, puedes llamarlo coincidencia. Cuando lo ves repetirse docenas de veces en décadas, en múltiples territorios, con los mismos actores corporativos involucrados, no es coincidencia, es sistema. Y lo que realmente asusta sobre lo que Jerónimo construyó
no era su capacidad de pelear. Era que había demostrado que podía existir una forma de organización social completamente fuera del control estatal occidental. Los apaches no necesitaban gobierno central, no necesitaban burocracia, no necesitaban las estructuras que Occidente consideraba esenciales para civilización. Y funcionaba. Eran autosuficientes, tenían sistemas de justicia, educaban a sus hijos, mantenían orden social, todo sin lo que europeos consideraban requisitos básicos. Eso era la verdadera amenaza. No militar, aunque militarmente eran formidables. La amenaza era ideológica. Si los apaches podían vivir así, prósperos y organizados sin Estado centralizado, ¿qué decía eso sobre la inevitabilidad del modelo occidental? ¿Qué decía sobre la necesidad de toda la estructura de control que beneficiaba a élites específicas? Era una pregunta peligrosa. Mucho más fácil declararlos salvajes, justificar su eliminación, borrar evidencia de que su sistema funcionaba. Hoy, cuando lees sobre Jerónimo, generalmente encuentras dos narrativas. Una lo pinta como villano sanguinario, otra, más reciente, como héroe romántico. Ambas son simplificaciones que fallan en captar la complejidad real. Era un hombre que respondió a genocidio con guerra. Era un líder que construyó estructura de poder impresionante con recursos mínimos. Era un estratega que superó a algunos de los mejores generales de su época. Era también responsable de violencia brutal, porque la guerra es brutal, y pretender que su lado era limpio sería deshonesto. Pero sobre todo, era un hombre atrapado en un momento histórico donde fuerzas económicas masivas, inevitabilidad de expansión industrial, choque de sistemas culturales incompatibles, convergieron en el territorio donde su gente había vivido durante generaciones. No podía ganar. Objetivamente, militarmente, económicamente, demográficamente, no había forma de que los apaches pudieran prevenir lo que venía. Pero por 2 décadas, lo retrasó. Hizo que costara sangre y fortunas. Demostró que no era inevitable sin lucha. Y la lección que deberías llevarte no es simple. No es Jerónimo bueno, colonos malos o viceversa. Es más profunda y más perturbadora. Cuando lees sobre cualquier conflicto histórico, cualquier guerra, cualquier expansión territorial, pregúntate cui bono, ¿quién se beneficia? Busca los contratos, sigue el dinero, identifica qué recursos estaban en juego, encuentra qué corporaciones, qué bancos, qué especuladores tenían interés en un resultado específico. Las narrativas públicas sobre libertad, civilización, progreso, destino manifiesto, casi siempre ocultan motivaciones más mundanas y más cínicas sobre ganancias. Los soldados en ambos lados, los que realmente peleaban y morían, mayoría creían honestamente en las razones que les daban, pero los que decidían dónde pelear, cuándo pelear, por qué pelear, esos generalmente tenían información y motivaciones muy diferentes. Y los que más ganaron con el conflicto raramente estaban en los campos de batalla. Estaban en oficinas en Nueva York, en juntas directivas en Londres, en despachos gubernamentales en Washington, moviendo papeles que transferían riqueza masiva mientras otros sangraban. Jerónimo murió en 1909. Para entonces era una curiosidad, exhibido en ferias, fotografiado como reliquia de era pasada. Lo llevaron a la inauguración presidencial de Theodore Roosevelt como símbolo de oeste salvaje conquistado. La ironía debe haberle dolido, pero incluso viejo, incluso prisionero, incluso derrotado por sistema que no podía vencer, había probado algo crucial, que un grupo pequeño, con determinación suficiente, conocimiento profundo de su territorio y estructura de organización efectiva, puede resistir poder masivo durante tiempo impresionante. Esa lección no murió con él. Movimientos de resistencia en el siglo XX, desde Vietnam hasta Afganistán, desde guerrillas latinoamericanas hasta grupos de resistencia en África, todos estudiaron tácticas similares. Descentralización, conocimiento local superior, redes de inteligencia infiltradas, uso del terreno como arma, atacar logística enemiga en lugar de confrontación directa.
Jerónimo no inventó la guerra de guerrilla, pero la perfeccionó en contexto del oeste americano, de una manera que forzó a ejércitos modernos a repensar cómo pelean. Y cuando piensas en los recursos por los que se peleaba entonces, cobre, plata, tierra, agua, y los comparas con lo que se pelea hoy, petróleo, minerales raros, agua aún, patrones se repiten, tecnología cambia, armas se vuelven más sofisticadas, pero motivaciones fundamentales, control de recursos valiosos, acceso a territorios estratégicos, eso permanece constante. Y las tácticas para justificar ese control, crear narrativas sobre amenazas, sobre necesidad de intervención, sobre llevar civilización o democracia o progreso, esas también se repiten con variaciones predecibles. Entonces pregúntate, en conflictos actuales, cuando gobiernos declaran que guerra es necesaria por razones nobles, por seguridad, por derechos humanos, por paz, ¿qué recursos están en juego? ¿Qué corporaciones tienen contratos esperando estabilización? ¿Qué rutas comerciales están bloqueadas? ¿Qué minerales estratégicos están en territorios disputados? Si rastreamos el dinero hoy como lo rastreamos en la historia de Jerónimo, ¿qué encontraríamos? La historia de Jerónimo no es solo sobre pasado. Es manual de cómo poder opera, cómo intereses económicos utilizan conflicto para beneficio, cómo narrativas públicas ocultan motivaciones privadas, cómo individuos y comunidades son sacrificados para ganancias corporativas. Y la pregunta más perturbadora que deberías hacerte después de conocer estas verdades, si pasó entonces, si está documentado, si podemos rastrear exactamente quién lucró con cada batalla, con cada tratado roto, con cada masacre, ¿por qué asumimos que hoy es diferente? ¿Por qué creemos que esta vez, finalmente, las guerras son realmente sobre los ideales declarados y no sobre los recursos no mencionados? Compartir estas conexiones entre poder y dinero, entre discursos públicos y documentos privados, entre lo que nos enseñan en escuela y lo que archivos corporativos revelan, es importante porque sin entender estos patrones, seguimos siendo peones en tableros que otros controlan. La verdadera tragedia de la historia de Jerónimo no fue solo su derrota, aunque eso fue trágico. Fue que generaciones después, seguimos repitiendo los mismos errores, creyendo las mismas mentiras, sin preguntarnos quién realmente lucra cuando nos dicen que conflicto es inevitable. Y si estas verdades sobre cómo intereses económicos manipularon eventos históricos te impactaron, si conectaste cómo estos patrones de poder continúan hoy, entonces has entendido por qué desenterrar estas historias, seguir el dinero, revelar conexiones ocultas, importa más que solo conocer fechas de batallas. Porque entender el pasado no es sobre memorizar historia, es sobre reconocer presente, es sobre ver con claridad quién mueve las piezas en el tablero actual. Es sobre preguntarte, cada vez que te dicen que guerra es necesaria, ¿cui bono? ¿A quién beneficia realmente? Esa pregunta, más que cualquier arma, es lo que poder teme que hagas.